sin muchas más introducciones, podemos ir directamente al tema que nos ocupa. Sí quiero destacar una sola cosita. Ustedes saben que cuando las instituciones tienen un debate médico, por ejemplo, sobre la medicina, buscan especialistas en medicina, ¿no? Cuando tienen un debate sobre biología, vamos, y llaman especialistas en biología. Cuando tienen debate sobre el lenguaje, llaman especialistas en cualquier banana. Entonces el hecho de que hayan llamado a 4 lingüistas por este tema para mí es una gran alegría y se los agradezco sinceramente, agradezco especialmente a Pablo que organizó este evento extraordinario. Sin más dilaciones, vamos a escuchar en primer lugar a Marina Cardelli. Marina es profesora y licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, investiga temas de glotopolítica y análisis del discurso, es codirectora del Centro de Formación y Pensamiento Génera, donde coordina la Diplomatura Superior Feminismos del Presente, y además es becaria del CONICET y docente en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de San Martín y la Universidad Nacional de las Artes. ¿Se me escucha bien? Bien. Me separo un poco del micrófono. Ahí va. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Yo voy a partir de 4 afirmaciones que después voy a desplegar un poquito. Creo que lo más interesante de todo esto igual es el debate, así que me voy a intentar apurar. En primer lugar, porque cuando hablamos de lenguaje inclusivo, hablamos de un conjunto de fenómenos de distinto orden. Y está bueno encontrar un poquito a qué nos referimos. Que en definitiva, como segunda afirmación, siempre estamos hablando de discursos, es decir, de prácticas que producen y reproducen relaciones de poder. Tercera afirmación, que todas las intervenciones sobre el lenguaje son políticas y que más que reemplazar una norma por otra, y después digo por qué, me parece que es necesario aprovechar la oportunidad para visibilizar la politicidad de la norma, de la práctica normalizada. ¿De qué hablamos cuando hablamos de lenguaje inclusivo? Bueno, hay muchos estudios que analizan por qué podemos afirmar que la lengua es sexista, y como respuesta existen hace ya muchos años en el movimiento feminista o en los feminismos iniciativas que proponen que haya un lenguaje inclusivo, es decir, intentos de establecer una norma distinta de la vigente con otros intereses y que de alguna manera contrarreste el sexismo en la lengua. Hay muchos fenómenos, seguramente mis colegas mencionarán algunos. Creo que el más visibilizado y que está en tensión por el tema de la E es el tema de la flexión de género. El español tiene flexión de género. Lo que me parece relevante resaltar respecto de eso es que si el sustantivo refiere a un ser animado de sexo masculino con la categoría gramatical de masculino y un ser animado de sexo femenino con la categoría gramatical de femenino, y ante el plural con la existencia de un solo masculino, entonces aparece el masculino genérico como esa forma no marcada. Muchas corrientes de los feminismos consideran que de alguna manera aprender a hablar es aprender también sin ningún tipo de error las identidades disponibles en el sistema sexogenérico, ¿no? Un sexo, un género, una orientación sexual, de alguna manera ahí como... Y bueno, y las relaciones desiguales que entablan, que coinciden con las de la sociedad, pero para meterme más en el tema, sobre este tema de 2 consideraciones. En primer lugar, que en todos los casos y los ejemplos que hay de por qué la lengua es sexista, por lo general se imaginan contextos. Cuando se habla, por ejemplo, de los duales aparentes o de todas las formas que hay de llamarle puta a una mujer, un montón de sinónimos posibles, siempre se imaginan contextos, se imaginan enunciados situados históricamente. Entonces, no hay algo así como una lengua con significados y reglas de funcionamiento que preexistan a los sujetos y a sus relaciones. Entonces, yo voy a hablar de discursos, ¿no? Y como una segunda formulación, que cuando hablamos de lenguaje inclusivo nos referimos, bueno, a diversos fenómenos. A la lengua, podemos hablar de la lengua como sistema, podemos hablar de la norma lingüística como leyes, podemos hablar de los discursos sociales como matrices ideológicas que vemos que se
hablar de los actos de habla, acciones que realizamos cuando hablamos, en este caso humillar, menospreciar, insultar. Pero de alguna manera, cuando decimos lenguaje inclusivo, hablamos de todo eso junto, ¿no? Y la distinción es una operación analítica, porque el mundo se nos presenta o se nos representa como una totalidad. Y el lenguaje no es simplemente una herramienta de comunicación exterior a nosotros que utilizamos como un instrumento, ya varias teorías como hablan del tema, sino que asumimos una posición en el marco de discursos existentes. Mis palabras son mías, pero no tanto, y su significado emerge de los discursos sociales, ¿no? Entonces ahí, con la segunda formulación, que en definitiva siempre estamos hablando de materialidades discursivas que producen y reproducen relaciones de poder, la desigualdad de género, entre otras relaciones de poder, se produce y se reproduce a través de un conjunto diverso de prácticas, y no solo lingüísticas, no solo discursivas. Y en ese sentido suscribo a la idea de que existen ideologías dominantes. Hay quienes prefieren hablar de hegemonías, y será un debate teórico muy relevante. Podemos debatir la procedencia teórica, pero que tienen materialidad y que configuran subjetividad. Las prácticas lingüísticas y las prácticas discursivas, hay quienes las llaman estructuras estructurantes, pero como otras prácticas, las prácticas sexuales también estructuran otras prácticas, ¿sí? También producen y reproducen un modo de vivir la sexualidad. Entonces no pensarlos como aisladas. Entonces, construimos nuestra subjetividad con y en los discursos, nuestro pensamiento, nuestras acciones, nuestras posiciones políticas, nuestros sentimientos más íntimos, todo es a través de los discursos, ¿no? Y desde ese lugar es que yo entiendo lo que plantea Simone de Beauvoir cuando dice que mujer no se nace, sino que se llega a serlo. Y entre otras cosas, creo que son los discursos que configuran, los que configuran varones y los que configuran mujeres, los que configuran trabajadores, jóvenes, emprendedores, es decir, todas las identidades de las cuales hablamos, desde las cuales actuamos, desde las cuales sentimos, vivimos. Y en esta sociedad, como bien lo indican las estadísticas, la composición de todas las instituciones que han existido, me parece, por lo menos en los últimos muchísimos siglos, el poder está masculinizado. Está masculinizado y está blanqueado, ¿no? Y educamos o configuramos, o sea, la sociedad se configura, se constituyen varones para el poder, para la autoridad y para la violencia, y mujeres, por lo general, para la sumisión, para el silencio, para el ámbito privado, es decir, nos constituimos a partir de esas prácticas, para la subordinación. Es decir, la supremacía de lo masculino se configura en todos los órdenes, y el discurso participa como una práctica más de un conjunto de prácticas que lo estructuran. Un ejemplo claro para mí de esto es, en realidad yo quiero discutir también un poco con este planteo de que es una práctica, porque hay quienes sostienen, y es un debate que tenemos los lingüistas, que aquello que no se nombra no existe, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque las mujeres existimos y la mayoría de las veces no nos nombran. Y creo que un ejemplo muy claro de eso es, por ejemplo, el tema del trabajo. Existe trabajo y recibe un salario. Pero, bueno, como existe una división sexual del trabajo, el trabajo de las mujeres, a pesar de producir valor, históricamente, bueno, amor, cuidado, instinto, dedicación. Y yo considero que si le empezamos a llamar trabajo, no significa que va a empezar a ser remunerado y a ser reconocido el valor que produce. No es que empieza
existir como trabajo reconocido porque lo llamamos así. Probablemente sí deje de estar naturalizado que no tenga derechos o que no sea reconocido. Si empezamos a nombrar a las travestis, si empezamos a nombrar a las lesbianas, sin ir más lejos, a las mujeres, vamos a empezar a tener derechos y no, me parece que no, de seguro un poco más de poder. Entonces, esa afirmación de, bueno, lo que no se nombra no existe, me parece que significa un problema de relaciones de poder que atraviesan los discursos. Y bueno, que no funciona el mito del nombre, que no nombramos si será, entonces, pero tampoco considero que haya un reflejo, no hay determinación, tampoco es que se termine la desigualdad de género en la sociedad y entonces eso se reflejará en el lenguaje, como si fueran cosas distintas el lenguaje y la realidad. Digo, también como discursos que circulan, ¿no? Y que me parece relevante poner en tensión. Y mucho menos, si pensamos en prácticas ideológicas, hay heterogeneidad y coherencia en las posiciones que asumimos. Sin ir más lejos, yo, cuando estoy reflexionando y hablando de eso con cautela, utilizo el lenguaje inclusivo, pero cuando estoy distraída no. Y creo que nos pasa a todos, nos pasa a todas, ¿no? Y en general rechazo las expresiones sexistas, digo, uy, qué tremendo, qué horrible, pero cuando me enojo mucho, a alguien le digo, hijo de puta, y perdón por la expresión, y mando a la gente a, no sé, la concha de su madre, y perdón por la expresión. Porque sigue siendo hegemónico el orden político patriarcal en mi decir y en mi sentir. Y creer que la conciencia del problema va a resolver, anular la reproducción de una práctica que me atraviesa y me constituye, es disminuir el problema. Entonces, para mí no se resuelve fetichizando el lenguaje inclusivo como herramienta de cambio social, como si yo pudiera aislar esa práctica de muchas otras prácticas, pero tampoco se resuelve negando la politicidad de mi decir, ¿no? De alguna manera, lo relevante me parece es que está clarísimo que no es lo mismo decir todos que un femicidio. Bueno, claro que no es lo mismo. El problema es negarse a aceptar tercamente, y creo que ese es el debate que a veces nos tiene que ocupar, aceptar que son fenómenos orgánicos al mismo orden político desigual y que están articulados. Y negar la importancia que tiene intervenir en la totalidad de las prácticas sociales que reproducen ese orden político, como parte del mismo problema. Las intervenciones sobre el lenguaje son políticas, que era mi tercera afirmación. Bueno, las ideologías lingüísticas también son prácticas. Y con mucha efectividad ponen a cada cual en su lugar social, ¿no? Y yo escucho todo el tiempo que, no sé, hay gente que dice, hubieron problemas. Todo el tiempo, no, porque hubieron problemas, en vez de hubo. Y a mí me inquieta mucho, me pongo un poco mal, y esa inquietud es un efecto ideológico. Es un efecto ideológico que es la reafirmación de mi lugar, ¿no? Me reafirma respecto de la norma, respecto del poder. Me doy cuenta y digo, bueno, y quien lo dice también reafirma el suyo. Y bueno, recién estábamos hablando en el bar de algo que yo planifiqué decir, que es medio autobiográfico, así que perdón. Pero yo soy de Río Cuarto, soy de Córdoba, y la forma que tenemos de hablar, yo perdí mi acento, ¿no? Se nota, a veces, bueno, rápidamente lo perdí para que no me discriminaran. A nosotros, a los cordobeses y a las cordobesas como yo, nos resulta también muy chistoso como hablamos. O sea, no es que ustedes se ríen y nosotros no, nos reímos también de cómo hablamos. Y nos queda clarísimo que hablamos mal, y lo pongo entre comillas, está clarísimo que hablamos mal, porque hablan distinto en la tele, porque el presidente habla distinto, porque los ministros hablan distinto, bueno, el poder habla distinto y nos damos cuenta desde que nacemos de eso. Yo tengo una amiga que es la Cele, cada vez que la nombro la gente se ríe porque digo la, como que exótico. Y, por ejemplo, digo cosas que recién me
Era político el proyecto de las oligarquías para construir el Estado Nacional argentino. Había que tener, no sé, una educación, un sistema educativo, alfabetizar. Había que construir un Estado unitario, un Estado centralista, que nos enseñe desde la primaria de qué forma es adecuado hablar y cómo sale en el centro de poder, ¿no? Es política la intervención de la Real Academia Española cuando se arroga la autoridad idiomática sobre la zona de influencia hispánica. Son políticas lingüísticas de disciplinamiento vinculadas con el orden colonial, con la colonialidad. Y fíjense que tanta capacidad de disciplinamiento tiene la norma, o tienen las ideologías lingüísticas que nos constituyen, que si yo me estoy mensajeando con alguien que me gusta y escribe con error de ortografía, probablemente me guste un poco menos. Y fíjense qué horroroso, ¿no? Eso que les parece chistoso, pero pasa, efectivamente. Pero ojo, porque cuando alguien dice todes, o cuando alguien insiste en esa formulación o alguna otra variación, pasa lo que yo le llamo la reacción conservadora. Porque se produce un choque que es distinto, porque es una ruptura voluntaria de la norma. Y en lugar de reafirmar la evidencia de, por ejemplo, mi saber o de mi poder, lo que hace es tensionarlo y lo que hace es deslegitimarlo. Yo hay un trabajo que hice que no lo voy a comentar a todo, pero ahí analizo básicamente las reacciones de internautas a un video en el que sale el lenguaje inclusivo. Cientos de comentarios. Y las reacciones al uso del lenguaje inclusivo, en un 90%, pónganle, lo dice la contabilización, era: habla bien, pelotuda. Habla bien, puta. Habla bien, perdón, anteojuda incogible. Tendría que haber más barreras. Y eso no era un comentario inorgánico o perdido, era el comentario por excelencia y la formulación, ¿no? El preconstruido: habla bien, habla bien, habla bien. Las posiciones que se asumían y que se asumen, para mí siempre asumen la posición de la norma idiomática y la posición del poder patriarcal, porque la reacción por lo general es la violencia. Y eso es un problema, una problemática, un tema que me parece que hay que reflexionar, porque significa que están articuladas las posiciones de poder. O las posiciones que asumimos y que están, para mí, fijadas, ¿no?, en la discursividad. Entonces, las intervenciones sobre el lenguaje son políticas, las de los feminismos también, las de las academias también. Hoy, para ir diciéndolo más rápido, me parece que la incomodidad, la rabia es el efecto ideológico necesario para disciplinar, ¿no?, lo que está tratando de desnaturalizar una relación de poder desigual. El lenguaje no solamente es sexista, hoy no estamos hablando de eso, pero también es racista, también es clasista. El lenguaje va. De nuevo, hablamos de discursos. El lugar de las mujeres y las feminidades en la sociedad está en crisis, yo creo que está en transformación, me parece que eso posibilita, o sea, es posibilitado y también es posibilitador, las dos cosas, de la transformación de muchas prácticas, entre ellas las discursivas. Y termino con esto: si me preguntan a mí qué hacer, qué hay que hacer con esto, qué pasa, yo respondería que aprovechemos para mostrar de nuevo el carácter político de toda norma. Que aprovechemos para desnaturalizar que defender la norma lingüística no significa reponer un saber que el otro no tiene, o una verdad, sino asumir una posición de disciplinamiento. Y de alguna manera, que tiene un rol en la sociedad, y para mí no podemos responder a una norma con otra. No se dice todos, se dice todes. Porque despolitizamos el problema. Y me parece que yo no quiero manuales, si los hay los saludo, pero porque tampoco los respeto tanto, pero yo no quiero manuales, prefiero conflictos. Sinceramente prefiero conflictos, porque con conflictos construimos esta condición para estar hablando de esto. Y las feministas o los feminismos
lingüismos no tienen acuerdo acerca de cuál sería esa norma, pero no tienen acuerdo acerca de cuál sería, no tenemos acuerdos de cuál sería la norma porque no tenemos acuerdo acerca de las características y la naturaleza de la desigualdad de género. Y eso está en tensión y está en conflicto también. Finalmente, me parece interesante que, o sea, más interesante que consensuar una norma, me parece, bueno, echar luz a la relación entre la norma lingüística, el poder, la reproducción, la relación entre la norma lingüística y la norma social sexogenérica. Y si eso va a significar o no un cambio lingüístico, no sé, lo sabrán nuestros hijos, lo sabrán nuestras hijas y nuestros hijes, si acaso crece la diversidad mucho más. Y creo que es deseable que aprendamos a vivir en instituciones en las que cada quien puede elegir, en términos de lenguaje inclusivo, cómo hablar, pero más que nada que se configuran regularidades sobre la base de la correlación de fuerzas. Y ahí meto el problema de la política, ¿no? Que se desarrollen las contradicciones y que la regularidad en todo caso surja de esas relaciones. Me parece más contrahegemónico eso, que no propone homogeneizar, hacer de todo una commodity y homogeneizarlo también es hegemónico. Yo creo que más contrahegemónico es que no haya una norma. Y cierro porque me está mostrando el cero.